Buenas tardes, maestra y compañeros. Nosotros vamos a presentarles lo que es el aparato urogenital de la hembra en 6 especies distintas para la materia de anatomía veterinaria comparada. Pues comenzamos con la clasificación del aparato urogenital. Se conforma el urinario de la hembra por los riñones, la vejiga, los uréteres y la uretra. Y el genital de la hembra está comprendido por los ovarios, los oviductos, los cuernos uterinos, el útero, el cérvix, la vagina, el vestíbulo vaginal, la vulva, el clítoris y la glándula mamaria. Los órganos urinarios son los encargados de elaborar y eliminar el líquido excretado como orina. También se encarga de extraer los productos de desecho y el exceso de agua mediante el sistema tubular del riñón, mientras que el aparato genital es el encargado de producir células germinales y está relacionado con órganos reproductores. El riñón está compuesto por el corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi, donde se filtran los fluidos. Está formado por la unión de estructuras elementales como la nefrona. Cada nefrona está compuesta por un agrupamiento de vasos capilares llamado glomérulo, por el que se filtran grandes cantidades de líquido desde la sangre, y por un tubo largo en el que el líquido filtrado se convierte en orina en su trayecto hacia la pelvis renal. El glomérulo es una red de capilares en medio de una arteriola que en un extremo, de acuerdo al flujo sanguíneo, se llama aferente. En consiguiente sigue el túbulo, que es aquel que conduce la orina hacia el uréter. Realiza una secreción activa de sustancias no presentes en la orina y una reabsorción activa de algunos de sus constituyentes. Está dividido en 3 porciones, que es el segmento proximal, en donde se reabsorbe agua, sales minerales y glucosa; el segmento intermedio, que está presente solo en aves y en mamíferos; y el segmento distal, que es donde se reabsorbe agua. Bueno, la vejiga urinaria tiene una clasificación de acuerdo a la especie. Comenzamos con la wolffiana, que es una dilatación del uréter primario con una desembocadura hacia el exterior. La cloacal, que está presente en anfibios, es un diventrículo ventral de la cloaca sin conexión directa con los uréteres primarios. Este desemboca dorsalmente en la cloaca. La lantoidiana, que está presente en reptiles y mamíferos, proviene de una parte de la porción abdominal de la lantoides. En los mamíferos, los uréteres desembocan en ella. Y la ausente, como en los clisóstomos, los constrictios, los ofidios, cocodrilos, aves y algunos saurios. A continuación tenemos una imagen de los riñones, y pues para recapitular, pues son encargados de filtrar la sangre mediante un proceso de eliminación de desechos y el exceso de agua para producir orina. De cierta manera, la orina fluye de los riñones a la vejiga a través de 2 tubos musculares delgados llamados uréteres, ubicados paralelamente alrededor de la vejiga. Después pasan a la uretra, que es una especie de tubo a través del cual la orina pasa fuera del cuerpo para ser excretado. La vejiga se encarga principalmente de almacenar a la orina. A continuación tenemos un cuadro comparativo de anatomía comparada de las diferentes especies respecto a sus riñones y cómo se caracterizan. Para el ave tenemos una especie de riñones trilobulados de color café rojizo irregular. Para el felino, un riñón derecho con tamaño y forma normales, aunque el riñón izquierdo es extremadamente atrófico, es decir, que no tiene una forma bien definida y se encuentra en situación medial. En el canino, pues los riñones son de forma ovalada y tienen un parecido con 2 frijolitos. En el suino, es decir, en los cerdos, los riñones son lisos, pluripapilares, papilares renales, que constan de 10 a 12 papilas. Son de forma aplanada y alargada. En el equino se caracterizan por tener un riñón liso y unipapilar. El derecho está en forma de naipes, mientras que el izquierdo es de forma más irregular. Para el caso de bovino, el riñón está lobulado, consta de 18 a 20 lóbulos separados por surcos profundos. En el caso del riñón izquierdo es flotante y es mayor que el derecho. A continuación viene la ubicación anatómica de riñón por especie. La ubicación del riñón en cada especie varía.
costilla. En el caso del riñón derecho para el bovino se encuentra en la parte ventral a la última costilla y las apófisis transversas de la primera, segunda o tercera vértebra lumbar, y la izquierda se encuentra en la parte ventral a la apófisis transversa de la tercera, cuarta y quinta vértebra lumbar. Para el caso del equino, el riñón derecho se encuentra ventral a las 17 y 18 costillas y la apófisis transversa de la primera vértebra lumbar. Para el caso del riñón izquierdo es ventral a la costilla número 18 y la apófisis transversa de la primera y la segunda vértebra lumbares. Para el caso del canino, el riñón derecho está ventral a las apófisis transversas de la 1, 2 y 3 vértebras lumbares, y para el riñón izquierdo está en posición ventral a la apófisis transversa de la 2, 3 y 4 vértebras lumbares. Para el caso del suino, del cerdo, pues el riñón derecho se encuentra en posición simétrica ventral a las apófisis transversas de la 1, 2, 3 y 4 vértebras lumbares, y el cerdo es la única especie doméstica donde el riñón derecho no contacta con el hígado. Para el caso del felino, en este caso los gatos, ambos se localizan a cada lado de la columna vertebral, atrás y debajo de la última costilla, y para el caso de las aves, su morfología adaptada a la cara ventral del sinsacro y carecen de vejiga. Los uréteres desembocan directamente en la cloaca. La posición varía ligeramente según la especie. El cerdo es la única especie donde el riñón derecho no contacta con el hígado. Cabe recalcar que los riñones del bovino no se encuentran en la misma posición uno frente al otro, y entonces el riñón derecho se encuentra de manera ventral a la última costilla y los apófisis transversas de la primera, segunda o tercera vértebra lumbar en algunos casos, y el riñón izquierdo es ventral a las apófisis transversas de la tercera, cuarta y quinta vértebra lumbar sin excepción. En el equino, los riñones se encuentran ventrales a las apófisis transversas, sin embargo en el riñón derecho es a las costillas número 7 y 8 y transversas a la primera vértebra lumbar, mientras que en el riñón izquierdo son ventrales a la octava costilla y transversas a la primera y segunda vértebra lumbar. En el perro, a diferencia de los anteriores, se encuentran ventrales también a la apófisis transversa de la primera, segunda y tercera vértebra lumbar, mientras que el riñón izquierdo se encuentra transverso de la segunda, tercera y cuarta vértebra lumbar. En el cerdo, a diferencia de las tres especies anteriores, los riñones tienen una posición simétrica ventral a las apófisis transversas de la primera a la cuarta vértebra lumbar. Y en el gato, ambos riñones se localizan a cada lado de la columna vertebral y por detrás o debajo de la última costilla. Cabe aclarar que cada riñón tiene una pelvis renal, y esta pelvis tiene un uso de sifón y esto hace que pueda llevar la orina al uréter. Ahora, en aves, tanto el riñón derecho como el izquierdo presentan una morfología adaptada a la cara ventral del sinsacro y carecen de vejiga de la orina. Los uréteres desembocan directamente a la cloaca y la excreción de las aves, por lo tanto, se produce en una vía común entre el aparato digestivo y el sistema urinario. La vulva es un órgano genital externo. Consta de un conjunto de genitales femeninos. Incluye los labios vaginales, el clítoris, la abertura vaginal y el orificio uretral. Tiene tres funciones principales. Permite el paso de la orina, abrirse al momento de la cópula y servir para canal del parto. Tenemos la comparativa de las diferentes vulvas. El felino, la vulva, forma parte de los genitales externos cuyos labios terminan en una prominencia vertebral. En cuanto al canino, se extiende desde la vagina a los labios
vulvares. Además comprende que el vestíbulo, el clítoris y los labios vulvares. Estos últimos son gruesos y se fusionan dorsal y ventralmente, formando las comisuras dorsal y ventral. En los cerdos, la parte genital externa se organiza con dos labios. En la parte inferior de los mismos se encuentra el clítoris. En el equino, el órgano genital externo consta del vestíbulo con sus anexos y labios. Por último, en el bovino es la parte más externa y está formada por los labios vulvares que miden aproximadamente 12 centímetros de longitud y el clítoris, que se encuentra en la comisura ventral. Vestíbulo vaginal. El vestíbulo conecta a la vagina y a la entrada de la uretra con la abertura genital externa. En esta zona se encuentran las glándulas vestibulares mayores ubicadas en la parte lateral del vestíbulo. Las glándulas vestibulares menores están a menudo presentes y sus conductos se abren en el piso vestibular. Tenemos otra comparativa en donde el felino conecta la vagina y la uretra con la abertura genital externa. Ahí se encuentran las glándulas vestibulares mayores. En la gata son pequeñas y se ubican en la parte lateral del vestíbulo. Canino, espacio comprendido entre la vagina y la vulva. La uretra se abre en la cresta uretral en el suelo de la región craneal de la vagina del vestíbulo vaginal. En el cerdo, a continuación la vulva encontramos el vestíbulo vaginal y la vagina con una longitud conjunta variable entre 30 a 40 centímetros, cuya parte caudoventral se encuentra el meato uterino. El equino posee glándulas en sus paredes ventrolaterales, es la parte externa del aparato reproductor de la yegua y continuación de la vagina. Consta de dos labios con gran cantidad de glándulas sudoríparas y sebáceas. En el bovino, la parte más externa formada por labios vulvares que miden aproximadamente 2 centímetros de largos y el clítoris se encuentra en la comisura ventral. Vagina. Se extiende entre el cuello uterino y el vestíbulo o seno urogenital. Ambas estructuras encuentran una hendidura en el piso a través de la cual la uretra se conecta con el piso vestibular. La mucosa vaginal forma pliegues longitudinales. Tenemos otra comparativa en donde el felino extiende entre el cuello uterino y el vestíbulo o seno urogenital. Entre ambas estructuras se encuentra una hendidura en el piso a través de la cual la uretra se conecta con el piso vestibular. La mucosa vaginal forma pliegues longitudinales. En el canino, localizada entre el cuello y la vulva, es relativamente larga, de 10 a 14 centímetros de longitud. La porción más craneal es el fornix. La mucosa vaginal presenta pliegues longitudinales con pequeños pliegues transversales. El meato uretral externo señala el límite entre vagina y vulva. En los cerdos, la vagina en su parte craneal conecta con el cérvix. En cuanto a equino, por la parte del canal del parto situada horizontalmente es la cavidad de la pelvis. Entre el cérvix y la vulva mide unos 20 centímetros de largo y sirve como receptáculo del miembro del macho durante la cópula. Está dividida por el himen. Bovino, parte más externa y está formada por los labios vulvares, que miden aproximadamente 12 centímetros de longitud y el clítoris se encuentra en la comisura ventral. El cuello uterino es el segmento inferior estrecho del útero que sobresale en la cúpula vaginal. Es un órgano fibromuscular cubierto por una membrana mucosa. El útero. Su principal función del útero es alimentar al feto en desarrollo antes del nacimiento. Tenemos otra comparativa en cuanto a bovinos tipo bicarne, cuernos uterinos, medidas de 20 a 40 centímetros de longitud, su trayecto espiral dirigidos en craneal, ventral, caudal y dorsal. La mucosa presenta carúnculas. El cuerpo uterino, medidas de 3 a 4 centímetros de longitud. La mucosa presenta igual carúnculas. En el equino bicorne, en la segunda parte de los cuellos uterinos, medidas 25 centímetros de longitud, su trayecto dirigidos cranealmente en la forma recta, mucosa, lisa y plegada longitudinalmente. Cuerpo uterino, medidas de 18 a 20 centímetros de longitud, la mucosa es lisa y plegada longitudinalmente.
no presenta carúnculas. En cuanto al porcino bicorne, partes cuernos uterinos, medidas de 1.2 a 1.5 de longitud, su trayecto flexuosos, la mucosa lisa, el cuerpo uterino, medidas 5 centímetros de longitud. Mucosa lisa, no presenta carúncula. El bicorne, cuerpos uterinos del canino, medidas de 12 a 15 centímetros de longitud, su trayecto son rectos y divergentes. Mucosa lisa, cuerpo uterino, medidas de 2 a 3 centímetros de longitud. Mucosa lisa, no presenta carúnculas. Al igual que el felino bicorne, cuernos uterinos, medidas de 5 a 6 centímetros de longitud, su trayecto son rectos y divergentes. Mucosa lisa, cuerpo uterino, medidas 2 centímetros de longitud. Mucosa lisa, no presenta carúnculas. El cérvix es la porción fibromuscular inferior del útero. Posee una forma cilíndrica y comunica el útero con la vagina. El tamaño y forma del cuello uterino varían en función a la especie, la edad, el momento del ciclo hormonal y el número de partos. Cuerpo uterino. El cuerpo del útero se apoya en la parte superior de la vejiga y el cuello se sitúa entre la vejiga y el recto. Los cuernos uterinos son las regiones superolaterales donde entran las trompas uterinas. El cuello del útero está dividido en las porciones vaginal y supravaginal. Esta última está separada de la vejiga por tejido conectivo laxo y del recto posteriormente por el fondo del saco rectouterino. Las trompas uterinas son órganos tubulares ubicados en la parte superior del ligamento ancho a cada lado del útero. Su función es transportar óvulos desde los ovarios a la cavidad uterina y permitir el espacio de los espermios desde los genitales externos y el útero hacia el peritoneo. Los oviductos constan de infundíbulo, ampolla, istmo. El infundíbulo con proyecciones digitiformes llamadas fibrinas. El externo fimbriado de la trompa uterina no está cubierto por peritoneo, lo cual proporciona comunicación abierta entre la trompa uterina y la cavidad peritoneal, cavidad pélvica. La ampolla, la región de la trompa uterina donde por lo general ocurre la fecundación. El istmo es la región constreñida de la trompa uterina donde cada tuba se fija a la pared supralateral del útero. Los ovarios son glándulas encargadas de la producción de óvulos para la reproducción. Los óvulos se desplazan desde los ovarios hacia el útero a través de las trompas uterinas, pequeños conductos que conectan a los ovarios con el útero. Tenemos otra comparativa en donde los bovinos sus ovarios tienen una forma ovalada, medidas de 3.5 a 4 centímetros de longitud, de 2.5 centímetros de diámetro, peso de 15 a 20 gramos, situación borde lateral en la entrada de la cavidad pélvica, bola ovárica profunda, fosa de ovulación ausente. En el equino es arriñonada, de 7 a 8 centímetros de longitud, de 3 a 4 centímetros de diámetro, peso de 70 a 80 gramos, situación región sublumbar, lumbar a la cuarta y quinta vértebra lumbar, bolsa ovárica poca profunda, fosa de ovulación presente. En el porcino, racimo de uva, medidas de 2.5 de diámetro, 1.25 de longitud, peso de 10 gramos, situación borde lateral en la entrada de la cavidad pélvica, bolsa ovárica profunda, fosa de ovulación ausente. En el canino es ovalada, su medida es de 1.5 de longitud, 2.5 de diámetro, su peso es de 1 a 3 gramos, su situación región sublumbar, ventral a la tercera o cuarta vértebra lumbar, bolsa ovárica profunda, fosa de ovulación ausente. En el felino es igual ovalada, de 0.8 a 1 centímetro de longitud. El diámetro es de 0.5 a 0.8 centímetros. Su peso es de 0.8 a 1 gramo. Situación es a nivel de la tercera o cuarta vértebra lumbar, a 1 centímetro del borde del riñón. Su bolsa ovárica profunda, fosa de ovulación ausente.
Órganos que comprenden el aparato reproductor femenino. Todos tienen la misma semejanza, pero tienen algunos órganos que diferencian en cuanto al aparato. Por ejemplo, la yegua consta de cuernos uterinos, trompas uterinas, ovarios, el cuerpo uterino, cuello uterino, la vagina, el vestíbulo vaginal y la vulva. Bueno, a continuación observamos la estructura genital que comprende a la hembra bovina, que comienza por la vulva, que es la parte más exterior. Por consiguiente sigue la vagina y el cervix. Recordemos que en el útero es el que está suspendido de ligamento ancho y consta de dos partes, el cuerpo y los cuernos. Después sigue el oviducto, que comienza con una fracción en forma de embudo que envuelve al ovario. Cuando ocurre la ovulación, el óvulo es recogido por el infundíbulo y canalizado hacia el cuerno uterino, donde se realiza la fertilización. Bueno, la función de la vagina es que es el órgano donde se realiza pues la copulación y es el sitio donde se deposita el semen durante un apareamiento natural. Bueno, también aquí en esta estructura pues es donde se forman los folículos primarios en los bovinos. Estos se forman durante el periodo prenatal de la hembra en bovinos de los 110 a los 130 días después de la concepción. Las partes que comprenden al oviducto comienzan por la fimbria, el infundíbulo, la ámpula y el istmo. Bueno, la fertilización se lleva a cabo a nivel de la unión ampular istmica, donde se une el ámpula y el istmo. Bueno, ahora el aparato reproductor felino. Bueno, esas pequeñas bolitas que se encuentran cerca de las tijeras de disección en cada extremo son los ovarios y se encuentran situados en el gato cerca de la cavidad abdominal, caudalmente a los riñones. Tienen una forma ovoide y tienen dimensiones de aproximadamente 1 centímetro de longitud y 0.5 centímetros de ancho. Sin embargo, el ovario derecho se sitúa entre la pared del flanco derecho y el duodeno, y al izquierdo se relaciona con el vaso. Bueno, aquí está la irrigación del tracto genital femenino del gato, o sea, de una gata, pues. En el número 1 podemos observar la arteria ilíaca interna, en el 2 la arteria urogenital, en el 3 la arteria uterina posterior y por último las arterias vesical y vaginal en el número 4 y 5 respectivamente. Los gatos tienen una particularidad, que tienen una vulva y es parte de los genitales externos, cuyos labios terminan en una prominencia ventral. Las trompas uterinas y el útero son más cortos que en otras especies. Por ejemplo, las trompas uterinas son pequeñas y presentan en promedio unas longitudes que van de los 4 a los 5 centímetros. Son cortas y están incluidas en la parte lateral de la bolsa ovárica. El útero también es corto y consta de 3 partes: los cuernos, el cuerpo y el cuello. En cuanto a las glándulas mamarias de las gatas, son normalmente 10 y están dispuestas en 2 series que se extienden desde la parte caudal de la región pectoral hasta la región inguinal y se designan según su localización como torácicas, abdominales e inguinales. Y bueno, aquí podemos apreciar el aparato reproductor de una hembra canina. Encontramos sus ovarios, el cuerno uterino, el útero, cuello y la vulva. Y bueno, aquí también podemos apreciar el aparato reproductor de una hembra porcina, donde podemos encontrar los cuernos izquierdo y derecho, el cérvix vaginal, cérvix uterino,
la vagina también encontramos la unión vestíbulo-vagina-vulva y también la principal, nuestra vulva. Y bueno, en el aparato reproductor de aves consta de dos partes bien diferenciadas, que es el ovario y el oviducto. En el nacimiento el ovario izquierdo es pequeño y conforme el tiempo va creciendo lentamente, hasta a partir de las 16 semanas de edad este ya puede alcanzar unos 50 gramos. El crecimiento del oviducto también es un proceso lento y no es hasta que la gallina se acerca a la madurez sexual, que ya mide 70 centímetros de longitud. En esta etapa también se une el oviducto y la cloaca. Y bueno, el ovario y oviducto en la gallina adulta, el izquierdo está situado en la cavidad abdominal izquierda y se encuentra sujetado por el ligamento mesovárico. El ovario también se caracteriza por tener una forma de racimo debido a la presencia de numerosos folículos que contiene más de 4000 óvulos microscópicos. El ovario también dispone de una gran inervación y también el oviducto se divide en una serie de segmentos con funciones determinadas. El oviducto se divide en una serie de segmentos con funciones determinadas. En estos se irán depositando los diferentes componentes que conformarán el huevo. Y entre estos podemos encontrar el infundíbulo, que es el lugar donde se produce, en su caso, la fertilización del huevo. Después sigue el magno o magnum, que es la sección más larga del oviducto. Aquí la formación del albumen o clara se inicia en el magno y acaba en el útero. El istmo es el tramo del oviducto entre el magno y el útero en el que el huevo permanece 1 hora y 15 minutos aproximadamente. Y en este punto el albumen empieza a rodearse de fibras proteicas que constituirán las dos membranas testáceas. El útero será un segmento del oviducto de paredes gruesas ubicado justo después del istmo y donde normalmente es retenido el huevo mientras se forma la cáscara. Por lo general, este permanece en el útero aproximadamente unas 20 horas y ya finalmente en el aparato reproductor de las aves está la vagina, que aunque no participa en la formación del huevo, ayuda a la expulsión del mismo a través de la cloaca, una estructura por donde también el ave elimina orina y heces fecales. Y así concluimos con nuestra exposición del día de hoy para la materia de anatomía veterinaria comparada. Muchas gracias por su atención.